Hola, la idea de este video es ver el impacto que ha tenido el COVID en la industria petrolera, en la producción, la demanda y en los precios, desde el nivel mundial, nivel latinoamericano y nivel Colombia. Entonces, una de las cosas claves para la formación del precio es la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, vamos a ver qué son las variables claves para la oferta petrolera, la oferta de crudo a nivel mundial y a nivel regional. Entonces, una de las cosas muy importantes es la parte de la geología, las reservas, esas crudo original, los factores de recobro, todas las tecnologías para aumentar ese factor de recobro. Básicamente un poco es entender de que hay un crudo en las formaciones y, por ejemplo, solamente se puede extraer en Colombia alrededor del 18% de ese crudo y ese 82% se queda en la formación. Entonces, lo que se hace es buscar como tecnologías, técnicas para aumentar ese factor de recobro, que ese es otro de los factores importantes. Entonces, uno es como digamos, ese recurso no renovable, los volúmenes, las características, la profundidad, y otra son todas esas tecnologías para extraer ese crudo. Aquí también entra todo ese cambio tecnológico que se ha presentado recientemente con la parte no convencionales, que es otra forma de extraer el hidrocarburo en la roca, en este caso la roca madre. Otra de esas dimensiones muy importantes es la parte política, regulación, la parte ambiental juegan un papel muy clave. Entonces, por ejemplo, si uno desagrega ese punto, entonces las condiciones fiscales de cada uno de los países, ese riesgo, por ejemplo, de expropiación, la tasa de cambio, digamos, esas condiciones macroeconómicas del país y toda la parte ambiental, la parte del licenciamiento, y adicional, digamos, para el caso colombiano, la parte de consultas previas. Y por el otro lado está la parte financiera, ¿sí? Si digamos, si esto no es rentable, estos proyectos, pues o no tienen acceso a capital, pues no se pueden desarrollar y se ve afectada ese lado de la oferta. Entonces, digamos, si entramos un poco al detalle en la parte de ese costo de capital, entonces está, digamos, el costo de capital normal, el RWAC, la generación interna de efectivo, que es todas esas utilidades que tienen las compañías petroleras que se pueden reinvertir en este tipo de proyectos. Y lo otro son dos cosas bien importantes, que son, digamos, ese acceso a capital nuevo, digamos, a través de deuda, bonos o bancos, y la parte del mercado de valores, emisiones y toda la parte accionaria que uno tenga asociado a esto. Con estas cuatro dimensiones, pues se hace una estructura de mercado y se genera al final una oferta y una expectativa de precio. Acuérdense que esto, pues, digamos, va a ser una de las cosas muy claves en esto. Por el otro lado, por el otro lado está la demanda. Entonces, uno de los factores principales de la demanda es la parte del crecimiento de la industria, el crecimiento del PIB. Entonces, por ejemplo, uno de los casos muy importantes ahora por esta pandemia que estamos pasando es esa contracción de la demanda, ¿sí? Entonces, si la industria se para, ¿qué quiere decir? Pues que ya no se va a necesitar ese volumen de petróleo diario. Por ejemplo, solamente para darles números, la demanda normal, digamos, está del orden de 100 millones de barriles. Durante esta pandemia se redujo esa demanda a unos 80 millones de barriles diarios. Eso quiere decir una contracción del 20% en la demanda, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque pues la economía se indujo a esos cuidados intensivos,
se paralizó mucha de la industria, muchos de esos agentes que demandan y que generan bienes y servicios, entonces pues la demanda se fue afectada. Otra de las cosas y de las dimensiones que hay que tener en cuenta por, por la demanda es la parte de qué tanto se utiliza o se demanda el crudo o combustibles fósiles con ese crecimiento de la economía. Una de las cosas muy importantes que uno ve es que ese demanda marginal cada vez es menor. Muchos de la industria se está transformando a no requerir esos combustibles fósiles, y entonces cada vez son más comunes los combustibles o la generación de energía de fuentes no renovables. Entonces esa demanda también se va reduciendo por esos cambios tecnológicos que vamos enfrentando día a día. Y por último es la parte de las expectativas de los precios. Entonces, si usted es un industrial, pues usted tiene que definir cuál es su fuente de combustible, por ejemplo, para unas calderas. Y entonces, si usted es gas, algún combustible líquido, todo eso lo hace pensando o teniendo en cuenta algunas expectativas de precio. Y eso va a afectar también la demanda actual. Con esas tres dimensiones, al final uno genera cuánto es esa demanda. Por ejemplo, si uno ve qué ha sido la demanda histórica y la oferta, desde los años 70, pues uno ve que ha sido ese crecimiento de pasar de 45 millones de barriles a cerca de los 100 millones antes de la pandemia. Entonces, digamos, uno siempre ve que esa oferta y esa demanda pues han sido atadas. Uno ve algunas contracciones, miren que están asociadas a esas crisis financieras, por ejemplo, esa del 2009. Entonces uno ve reflejado pues esa contracción de la demanda. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Pues vamos a entrar específicamente en esa parte de esa contracción de la demanda durante el COVID. Antes de eso, digamos, para cerrar un poco las ideas, si uno piensa entre tener una oferta y una demanda, entonces si ustedes ven, digamos, esa es la oferta, una de las cosas bien importantes es que si los precios aumentan, pues la cantidad de la oferta va a aumentar, porque empiezan a ser viables una cantidad de proyectos relativamente costosos, lo que hace que al final pues se tenga un poco más de producción. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo una demanda, ¿sí? Dependiendo todas esas características, el crecimiento económico sobre todo, y entonces al final esto me genera un punto, que ese es el equilibrio de mercado, y por ejemplo pues me genera un precio para el crudo y una cantidad que voy a producir y voy a demandar. ¿Qué pasa si hay un cambio? Por ejemplo, un aumento de demanda. ¿Sí? Entonces, digamos, con el ciclo de los super commodities y de ese requerimiento de commodities, sobre todo pues, de China, pues hizo que los precios aumentaran y la cantidad demandada y producida pues fuera un poco mayor. Pero ¿qué pasa si lo contrario? ¿Qué es lo que está sucediendo y sucedió, digamos, en abril? Si la demanda baja, pues los precios se van a desplomar, ¿sí? Entonces, hay una capacidad de tener como esos niveles de oferta, pero digamos lo que requiere la economía es relativamente inferior a lo que requería, por ejemplo, hace un año. Y eso nos lleva a tener. Entonces, si uno ve, pues ha existido como una recuperación reciente, que ya vamos a ver como en términos absolutos a nivel mundial. Entonces, si uno ve, por ejemplo, lo que les decía, entonces esto es más o menos una demanda típica diaria. Esto está en barriles por día. Entonces, esos 100 millones, ¿qué pasó? Pues llegamos a unos 70 millones de barriles en abril,
que fue como, digamos, el peor mes. Entonces uno ve como esa contracción de casi entre 25 y 30 millones de barriles al día. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues naturalmente pues el precio se desplomó. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues se ha venido recuperando. Entonces, digamos, si usted ve, estamos acá, entonces todavía pues no es, o sea, no se está demandando lo que se demanda, pues hay una economía todavía paralizada. Entonces, pues los precios se han recuperado, pero no al mismo nivel que teníamos pre-COVID, ¿no? Entonces, digamos, estamos alrededor de 40, 45 dólares, dependiendo si es WTI o Brent, pero digamos, uno ve que todavía hay un periodo que nos hace falta de recuperación. Uno que esperaría, por ejemplo, digamos, esperan los expertos es que ya en diciembre empecemos a recuperar. Una de las cosas bien importantes es ver esos colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven acá, toda la parte de Asia tuvo una contracción muy fuerte en febrero. En marzo pues ya no fue tanta esa contracción y así sucesivamente. Nosotros, por ejemplo, y Norteamérica, ustedes ven, este es la partecita de la contracción del resto del mundo y todo Norteamérica, ¿sí? Entonces, y también Europa, que digamos fueron un ciclo un poco más atrasado que el ciclo de Asia. Entonces, y otra de las cosas importantes es que vemos es que esa recuperación pues se terminará presentando es el próximo año, digamos. Una de las cosas bien importantes es también como ver esos recortes, ¿no? Porque eso, digamos, que uno puede hacer para evitar que el precio se desplome, pues producir menos. Si uno produce menos y hay unos recortes, entonces ustedes han oído pues esos recortes de la OPEC, pues encabeza Arabia Saudita, Irak, Nigeria, Argelia, Angola. Digamos, aquí es importante anotar, por ejemplo, Venezuela, que ha sido uno de los principales fuentes de recorte, pero no por el consenso, sino por las condiciones económicas que tienen. Pero digamos, si uno quiere hacer una contracción más importante de la demanda, piensen, la OPEC es una producción alrededor del 30% de lo que se demanda mundialmente. Entonces uno hace la OPEC extendida. Entonces, por ejemplo, mete uno de los jugadores principales, uno de los 3 jugadores más grandes del mundo, Rusia. Entonces, si Rusia se suma a esa OPEC, entonces tenemos la OPEC Plus. Y entonces, pues la contracción, digamos, ya estamos hablando de unos 10 millones. Aunque miren, por ejemplo, que si uno ve el mes de abril, pues la contracción era alrededor de unos 25 millones. Entonces, estamos hablando de 10. Entonces, ¿qué pasa con la OPEC todavía plus? Y entonces es esta OPEC más extendida aparte de Rusia. Y ustedes no necesitan que ellos vayan a ninguna reunión. ¿Por qué? Porque mucho del crudo de Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de, pues mucho es un porcentaje, un cuarto de la producción, deja de ser viable. Nosotros estamos acá, ¿sí? Nosotros también hacemos esa parte de que hay una contracción muy importante en Colombia porque hay unos pozos que dejan de ser viables y la mejor decisión es cerrarlos. Una de las cosas que quiero llamar la atención y es como de esas como de libro muy importantes que nos queda de la pandemia es haber tenido precios negativos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, este es el WTI y ven, esta es la línea de cero y ven, digamos, a nivel pues, intraday, qué fue lo que sucedió y ustedes ven que alcanzó a estar en menos 40. O sea, básicamente a usted le pagaban para que usted tuviera el crudo o lo recibiera. Y entonces uno, uno nunca le enseñaron en su formación a tener o a contemplar precios negativos. Y lo primero que hay que entender es que estos son
contratos futuros. Muchas de las personas entran a especular en el mercado de derivados, en ese mercado de contratos futuros. Como saben, los contratos futuros con un subyacente, como es el caso del petróleo, son transacciones que se hacen en ese momento de compra o venta, pero con una entrega futura, digamos a un mes, 2 meses, así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si hablamos del WTI, existe el centro, pues, de inventarios donde se realiza el intercambio del WTI, que es Cushing, en Oklahoma. Tiene una capacidad de almacenamiento total aproximada de unos 60 millones de barriles. En ese momento, en abril 17, tenía una ocupación física del 76%. Es importante anotar que una cosa es la ocupación física y la otra es la contractual. Entonces, porque ese 24% que en teoría está libre puede estar comprometido o arrendado, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa diferencia, ese almacenamiento libre no se podría utilizar, este pedacito que ustedes ven acá en la gráfica. Entonces, la gente que tenía ese contrato tenía al final que pagar a alguien que sí tuviera esa capacidad de almacenamiento para que le recibiera el crudo que iba a ser entregado en el futuro. Entonces, eso fue lo que causó al final, pues, tener precios negativos. Entonces, una de las cosas, digamos, ya empezando a bajar, si entramos a Latinoamérica, entonces la producción puede ser 7 millones, o sea, ese es el potencial. Acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues, ¿cuánto es el break-even? Ese break-even es en el momento que deja de ser rentable esa producción. Entonces, por ejemplo, a $35, alrededor de unos 500.000 barriles salen de producción. Pero miren, por ejemplo, qué pasa con 20, ¿sí? O sea, aproximadamente unos 3 millones de esa producción deja de ser rentable. ¿Qué es lo óptimo? Parar la producción. Por el otro lado, entonces, digamos, si vemos Colombia, la mayoría de campos de Colombia son campos maduros, con altos costos operativos, digamos, altos costos de levantamiento, lifting costs. Y eso nos lleva a que puede ser entre un 15-25% esa recorte de producción o donde deja de ser rentable la producción. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a analizar a continuación. Entonces, si entramos ya en el detalle de Colombia, digamos, dado como esos costos operativos relativamente caros o un break-even un poco más alto, entonces vemos cuál era la producción comenzando el año, unos 884.000 barriles por día. ¿Y en qué estamos? Estamos en 735.000 barriles. Esto significa una contracción de 17%. Y esto, digamos, ¿por qué se entiende? Porque pues esos 150.000 barriles que antes se producían era porque son rentables con un barril a 60-65 dólares. Pero digamos, no son rentables con un barril a 40. ¿Sí? Entonces, digamos que lo óptimo, pues cerrar la llave, básicamente, y parar la producción. Y eso pues nos genera esa contracción en la producción, teniendo una afectación muy importante en la parte de regalías, empleo y toda la dinámica económica que genera la industria petrolera y sobre todo las rentas para la nación. Si uno ve la parte de gas comercial, entonces también pues hay una contracción no tan importante como la de petróleo, porque aquí, digamos, nosotros no exportamos gas, antes importamos por Cartagena, por la planta de regasificación de Cartagena. Entonces, digamos, si se reduce
la industria y la actividad económica pues se está reduciendo algo pues la demanda de gas, aunque vemos que hay una recuperación. Aquí hay que tener cuidado porque parte de esa demanda es térmica, entonces digamos depende de los embalses de esos niveles, pero digamos no vemos una contracción tan fuerte como la de petróleo, tan profunda, con esas afectaciones que tiene. Y por último, pues digamos ya entrando a esa parte de esa demanda nacional de diésel, gasolina y jet. Por ejemplo, vemos que si comparamos cuánto es la demanda que ha tenido diésel durante, durante los meses enero, febrero, con la actual, pues ya vemos solamente una contracción relativamente menor, alrededor de 1.1, 1.2 millones de galones, digamos, para volver a esa normalidad de la demanda. Vemos como qué fue lo que pasó en abril, esa contracción de unos 50, de un 50%, y vemos como esa recuperación que ha aumentado de ese abril, y vemos como esa V de la recuperación. La gasolina, pues de todos modos mantenemos cuarentenas en algunos sitios, algunos sectores, lo que hace que pues no se haya podido recuperar totalmente y estamos a un 60% de la demanda de gasolinas. Lo que sí, digamos, y es claro notar es la parte de demanda de jet. Digamos, la demanda actual representa el 12% de la demanda típica pre-COVID. ¿Sí? Entonces, digamos, esto es ver un poco esa parte de cómo ha sido la recuperación, la industria, cómo se viene recuperando, la parte de transporte y la parte de la demanda aérea, pues todavía está en veremos, no se sabe, pues necesitamos esperar a septiembre si hay esa apertura nueva de todas las operaciones de los aeropuertos. Listo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen alguna duda me la pueden hacer saber y esperemos el tema del próximo video.